resolvimos. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué tal todas, todos? Eh, Bienvenidos a mi seminario, donde vamos a encontrarnos con uno mismo, vamos a meditar. No, mentira. Bueno, no, ¿sabes lo que me pasa? Muy bueno, Abel. No, antes que yo le diga lo que me Hola, pasa. profe. Hola. Hola, profe. Antes de empezar, quería preguntar algo. No sé si yo estoy perdida, pero estuve chusmeando el tema de asistencias y me figura la clase del 24 y yo quería saber si esa clase la tuvimos o es error del sistema. Le puse todo presente. Ah, porque yo figuro ausente. Entonces no sé. Sí, figura ausente en realidad desde el 20, el 24 y yo estuve, pero bueno, no sé, el 24 no estuve, por eso pregunto. Nicole, después Eh, mandamos un mensaje y me lo decís bien porque acá bueno, dale, escribir dale. es difícil. Dale, profe. Sí, sí. Em, no, bueno, mi pregunta es cómo están. No, en general. ¿Bien? Bien, en general bien. Bueno, Particular después hablamos. no, está bien. Em, Ezequiel, sí, eh, está en la plataforma para subir el trabajo, no está sí. habilitado el espacio, o sea, están las consignas, pero no vi habilitado el espacio. ¿Puede ser? No sé si Vamos a a otro le hacer, pasó. Leandro, vamos a hacerlo ahora, porque uno de los temas a los que me comprometí con, ¿cómo se llama? Bueno, no sé con quién, con las autoridades de la facultad. Es este tema ¿cómo se llama? Bueno, de que me dejen los trabajos por ahí. ¿Está bien? A ver, vamos a hacerlo ahora para no tener ningún problema. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, me abstengo de comentarios que después sean utilizados en mi contra. ¿Cuál es? ¿Y Online Ultra o este debe ser? No, no es esto. Ah, sí, 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 es esto. Eh, Acá. Acá, ¿no? Sí, acá. Evaluación visible para los estudiantes, ¿no? Acá. Semipresencial gestión, no. ¿Esto están viendo acá? sí, sí, ahí. Acá. Trabajo práctico, visible. Acá. Espacio de entrega de parciales. Tenés razón. Visible para los estudiantes. Ahí está. Perfecto. Sin fecha de entrega. ¿Y cómo lo modificamos? A ver. Pero espacio de entrega final, ¿qué es? ¿Dónde? No, eso no, porque Abajo, fíjate por... que. No, esto dice. Ah, tenés razón. Ah, no. Vamos a hacer. Bueno, no, ustedes entreguen acá en parciales. Entrega final, vamos a dejarlo para los de final. ¿Está bien? ¿Les Ok. parece? No entren a este, abajo no van a poder. Vamos a poner una fecha acá. Era lo del final, profe, que no me acuerdo, que ya me confundí. Para, ahora hablamos de todo. Evaluación para la acreditación. Un punto, imprimir, no. Permitir. Profe, ay, mi internet es una Pregunta, mierda. a continuación encuentra el espacio para. Fecha de vencimiento. Ahí es donde ¿Dónde? dice fecha de vencimiento, abajo de ajustes de la evaluación. Ah, para, no lo estoy viendo, pero los tengo ustedes. Ahí, las corridas caritas. Acá, sin fecha de vencimiento. Vamos a poner fecha. Vamos a poner Mi lunes internet es 10. una mierda, necesito mantenerla. Vamos a poner martes, miércoles 12, ¿está bien? Profe, 12. ¿Está bien? 12. 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
No, es que en realidad es el lunes, es el lunes. Ustedes, si no, no me da el tiempo. Ahí está, lunes. Lunes 23:59. Eh, no permitir nuevos intentos. Ustedes, no quiero toquetear esto. Ustedes pongan el trabajo ahí, ¿está bien? Vale, Ok. Eh, guardar. guardar. Listo. Ahí lo podrían llegar a ver, entonces, ¿no? ¿Qué Sí, ¿Te crees lo que enviamos también por WhatsApp, Sí, Ezequiel, o mándenmelo solo por. ahí? A mí me lo mandan por WhatsApp. Y A mí esto me lo que mandan quede por como un WhatsApp. respaldo que se cumplió con la consigna. Exactamente, ¿ves que está exactamente? Eso que acaba de decir Leandro, esa es la consigna para nosotros, ¿entendieron? Ustedes me lo mandan a mí por WhatsApp y a la vez lo ponen acá. Pero si lo ponen acá, escuchen lo que les voy a decir, y no me avisan, no está bueno, porque ¿qué va a pasar? No lo voy a ver. Está bien, me tengo que acordar de venir a verlo, pero sería más práctico que me avisen y me manden un mensaje por WhatsApp. ¿Está claro? Como del 94 era el ministro del Interior, que era Gastón, sos vos el que. Voy a mutearlo. Debe ser Gastón. Profe, Sí, consulta. sí. ¿El final sería para defender el trabajo o es otra cosa? Bueno, ustedes me entregan el trabajo el 10, ¿correcto? Eh, Franco, no es un trabajito, es el trabajo de la materia estamos hablando del trabajo desde que empezó el cuatrimestre. Me gusta que lo llames trabajito y si hay algo más, pero si es un trabajito, va a ser la notita. Aviso. Listo. ¿Saben qué pasa? Que cuando llega este momento y me empiezan a hacer preguntas, vamos a decir comillas, colgadas, todo bien con Franco, claro, uno dice, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Y yo le pongo esfuerzo. Y todo esto me engrana. Ustedes, cada uno sabe con quién me tengo que engranar y con quién no. Los que me preguntan, lo que da, ya saben que no, que estoy feliz. Pero los que me aparecen en el último día, con la pantalla cerrada, que se les escucha un audio, que me hablan de cositas, che, ¿y cómo era? ¿Qué onda? Bueno, ya está, así va a ser la nota. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que les digo? Esto tiene que ser una actitud ante la vida, a los profesores les molesta. Va, no sé qué les pasará a los demás profesores, no sé. Bueno, entonces Juliana, sigamos con vos, que fue la pregunta muy acertada. Me mandan el trabajo. Si el trabajo está como el de Abel, vamos a decir, que no lo terminé, pero sé que está bien, porque ya me lo mandó varias veces y la verdad que es un laburazo. Abel, pero vos con quién me Abel y ayudas. Lucio, che. Eso, ahí está, viste que no me olvidé. Pasa que como hablamos más, te tengo más presente. Pero sí, Lucio también me estuvo preguntando, además de vos. Em, Ya está, no hay que hacer más nada, Juliana. Si el trabajo es un trabajito, bueno, el final será rehacer el trabajito a un trabajo como corresponde, con la misma exigencia. No es que hay que algo que defender, sino que en realidad si uno llegó a esta instancia sin haber hecho nada más que estar presente, pero mirando para otro lado, no va a probar, porque no va a poder hacer un mega trabajo en poco tiempo. Y por mega no me refiero a que en sí es mega, me refiero a que si hay una búsqueda constante, uno llega a la meta sobrándola, no sacando la lengua. Y bueno, ¿se entendió? No es que hay que defender algo en el final, sino que hay que, eventualmente vamos a decir, una persona que hace un trabajo, que lo encaró, que le dio importancia, pero no lo suficiente, pero que tampoco fue un desastre, llega al final, eh, llega al final y tiene cosas para corregir. No al final del final, al final de la presentación del 10. Bueno, las corrige para la vez siguiente, pero por eso necesito tiempo para mirarlos. ¿Está? Eso básicamente. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Gracias.
Bueno, entonces, temas administrativos, vamos a repetirlo una vez más. Mandan el trabajo por WhatsApp, me lo mandan por WhatsApp a mí. Yo después me lo reparto con Facu, ¿está bien? Em, pero además lo ponen en la plataforma. Las dos cosas, ¿está claro? Ambas excluyentes, si quieren. Excluyente significa que si no hacen una, está mal. Hay que hacer las dos. Es un acto complejo porque se requiere dos elementos. Uno, mandármelo por WhatsApp. Dos, ponerlo en la plataforma. Bien, eso número uno. Número dos, esta sería técnicamente la última clase de contenidos, si quieren. Pero esto, ¿por qué pasó? Porque mandaron un mensaje la clase, en Y diciendo que el 17 no hay clases. Entonces tengo que cerrar las notas una semana antes. Por eso les reenvié. No les reenvié, les mandé el anuncio, pero nos avisaron ahora de que se adelantó una semana. ¿Está? Y el 10 me lo entregan. El 10, ¿hay clases? No, el 10 me entregan el trabajo. ¿Está? Los que me lo entregaron, pregunta, ¿se puede entregar antes? Sí, obvio. No creo que la necesiten, salvo los que ya terminaron, y los que no van a entregármelas el 10 a las 23:59. Y bueno. Y yo después con el Facu corregimos. El 17 que tengo que tener, devoluciones. Que veo cómo las hacemos las devoluciones, si necesito que vengan, si no, salvo que me quieran decir algo, porque si no, bueno, las haré particularmente, ¿está bien? Tema de Está perfecto. Sí, 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 perdón. Sí, sí, se entendió. No, está todo perfecto. Temas de presentismo me hablan por privado. Ezequiel, una Sí, consulta. Queda la dígame. clase del lunes 24, me parece. Capaz que ahí hacer las devoluciones. No, ¿Nos porque, espera, conectamos? espera, 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 espera. Creo que ese día no hay clases, es feriado. El No, 24 el. es feriado. Ah, Ah, el 24, sí. lo dije Sí, mal, sí, sí. ¿cómo es? Mala mía, mala mía. El Ah, ¿lo dije 24 es el bien? feriado. Ah, lo dije bien, lo dije bien. Entonces, pará. 24 es feriado. Eso, se adelantó el cuatrimestre una fecha antes todo, porque el 24 no había. Eso, ahí está. Sí, exactamente. Estamos. Bueno, entonces 10, 17. ¿Listo? Después, para el momento de los finales, no sé cuándo son, pero hablaré en cada momento con cada grupo o cada alumno, alumna, alumne de su trabajo. ¿Está eso? Perfecto. Bueno. eh, bueno, antes de que yo me embale con cosas, eh, bueno, tengo tres que... Esperen que voy a poner acá, estoy yo viendo mis mensajes no leídos. Eh, los uy, ¿cuántos no leídos? La puta madre. Esperen, es terrible la cantidad de no leídos que tengo. Pero, ¿dónde están los no leídos de hoy? Buah. ¿Quiénes me pidieron que lea el trabajo? Abel me acuerdo. Y después tenía la que era el trabajo de la India. ¿Dónde está? María José. Acá estoy, profe, soy yo. Ahí está. Y después había alguien más que me mandó un trabajo que me dijo si los Yo, leía profe, bien. Bueno, también. dice user, ¿cómo te llamas? Maya, ay, no me di cuenta que no tenía el nombre. Ahí lo No, no agrego. importa, te puedo llamar user. Sí, yo se lo mandé hace un rato. Bueno, esos me quedan pendientes. Bueno, a ver. Bueno, Maya, los lineamientos, después lo miro. Sí, sí, no hay problema. Y después María José tal vez me hablaba si no le molestaba en público. Sí, no hay Eh, problema. y, y no, Abel yo ya lo hablamos 20 veces, Abel, ya está.
Después, después lo termino de mirar, pero. eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Maya, no, María José, perdón, era de un pueblo pequeño, ¿digo bien o no? ¿Eh? ¿Era de un pueblo pequeño que eras? No, de acá de Rosario. Ah, de Rosario, pero bueno, Sí, no, pero porque por eso, para no caer en lo mismo, se me había ocurrido eso que te conté. a ella se le ocurrió trabajar sobre la India porque le genera mucha intriga. ¿La dije bien? Curiosidad. Bueno, curiosidad. Que en realidad la curiosidad es como el conflicto para la política. La curiosidad es el motor del cientista social o el investigador. Bueno, entonces arranqué bien. Sí, sí, yo de hecho cuando viste que decía, ¿cómo querrías que sean tus hijos? Y yo siempre dije, bueno, que sean curiosos. Porque el resto llega solo. Yo decía, pero curiosidad es la más importante, pero si no nos interesan por nada. Bueno, así que sí. Claro, Eh, sí, yo dije intriga en el sentido de, viste, también, pero bueno, se asocian en algún sentido. Eh, sí, Como quiero saber conceptos qué hay similares. ahí, qué está pasando. Lo que, Sí, sí. em, bueno, vamos a escuchar un segundito a María José que me va a contar más o menos qué tiene en la cabeza, ¿te parece? Uy, si querés, si quieren les cuento. A No, ver, yo en realidad, como te conté en el mensaje, para salir un poco de lo que es la Argentina y los países occidentales, por ahí empezar a conocer otros países que existen en el mundo. Uno de ellos la India, pero bueno, tuve la oportunidad de visitar la India en dos oportunidades. Perdón, sí, estuve en ese país y es como que te sobrepasa y querés entender un poco más cómo viven, ¿no? Entonces, bueno, es un país muy complejo a nivel cultural y religioso también. Y bueno, me faltaba la parte del sistema político, ¿no? De cómo ellos se organizan. Entonces, bueno, quería aprovechar la materia como para indagar un poco más acerca de esta temática que estábamos trabajando en la materia. Sobre todo sobre su sistema político, ¿no? Tienen ellos un sistema parlamentario. hasta ahí estamos. Sí, no sé, si querés, aparte también sumado a eso, el país más poblado del mundo, ya superó a China. Y bueno, también hay un montón de detalles a nivel cultural, como por ejemplo el analfabetismo, eh, todo lo que son los estamentos sociales y demás que tienen una gran influencia en lo que es la cuestión política. Y bueno, teniendo en cuenta también que las elecciones de la India duran 3 meses, si mal no recuerdo, para elegir. Eh, pero bueno, es un entramado bastante complejo, tal vez para abordarlo. Yo te digo lo que yo pienso. Sí, Sí, es muy complejo. Mirá, yo te digo lo que yo pienso con honestidad, ¿eh? No puede sí, ser de otra forma. En una semana hay que entregar el trabajo. Si vos me lo decís al principio del cuatrimestre, tal vez si así, aún si me lo decís al inicio del cuatrimestre, te diría que no. Pero si me lo decís a una semana, la te digo India que sí. es como, ¿entendés? Como doble estallido. Pero pará, Claro, pero déjame que yo te siga diciendo. Vos me preguntás a mí qué me parece fuera de la materia, yo te diría a cero porque a mí me va a entretener leerlo. Me despierta mucha más curiosidad leer un trabajo de la India que me hables de Rosario. No porque conozca Rosario, sino porque a mí también me genera curiosidad que me cuentes cosas de la India. Pero ¿qué pasa? En los términos de la materia en donde estamos charlando, no va a estar bien el trabajo. No claro, quiero tengo ver muchas posibilidades de fallar. todas. Pero esperá, qué sé yo, tampoco te quiero decir que no, porque la verdad que va a estar, es divertido, pero es muy difícil de abordar. Es imposible de abordar, porque no solo nunca es concluyente, sino que apenas sería ni siquiera la punta de un iceberg, sería como 1 milímetro del iceberg, ¿entendés? Lo que vos podrías llegar a decir. Es como que yo también puedo buscar, vos, yo también no. Vos fuiste 2 veces,
Entonces, me dijiste dos. Entonces, con seguridad tendrás muchas cosas más para decir de las que pueda decir yo copiando y no copiando y pegando en un mal sentido, sino rastreando, buscando, informándome y tratar de dar un croquis más o menos digno de lo que es un sistema político de un país que cultural, religiosa y geopolíticamente son inconmensurables, más desde nuestro punto de vista de donde estamos. Imposible. Claro, pero por eso, esa era la idea principal, ¿no? Abordar algo que esté por fuera de lo que nosotros por lo general en las materias abarcamos. Claro, Algo entonces distinto. a vos te resultaría súper divertido porque Sí, también te sería como un buen avance, digamos, o un buen paso en un camino de experimentación científica, estoy hablando, ¿eh? Digamos, de comprender qué pasa ahí. Y es cierto que hacer un trabajo sobre eso en el marco de esta materia te daría la oportunidad a vos para empezar ese camino o continuarlo, si claro. querés. Sí, o continuarlo también, ¿por qué no? Pero Eh, bueno, entonces no, tengo el no ya. no, te iba a decir que no. No, entonces yo te iba a decir, mirá, si vos te crees capaz de hacer algo digno, digno significa hacerte las preguntas correctas aunque no las puedas contestar, Claro. aunque es difícil, eso te digo. Sí, sí, como las preguntas que vos misma planteás en las Es que consignas. cuando uno llega a hacerse buenas preguntas es porque comprende bien de qué se trata, si no, no sabes qué preguntar. Sí, ni hablar, ni No sé hablar. por Bueno, dónde. no, ¿Entendés lo teniendo que en cuenta digo? que sí, sí, te reentiendo. Bueno, capaz que a alguno de mis otros compañeros también le sirve, ¿no? Pero bueno, Mirá, no sé, vamos a decir, te voy a decir la verdad, María José, que en el mejor de los sentidos, hacé lo que te guste, hacé lo que quieras, te diría. Pero no es un hacer lo que quieras, como se dice, desinteresado. claro, No, sí. hacé lo que quieras en el mejor de los sentidos. Si vos te sentís capaz Y en de hacer última algo instancia digno, sería como un desafío también plantearlo desde esa perspectiva. sí, Eh, sí, sí. No sé, tendrás que hablar de las castas, tendrás que hablar mucho de la historia, claro, de la religión en la India, de cómo esto vos dijiste del analfabetismo, de entender cómo descontextualizar el marco liberal en el que nosotros manejamos la materia para entender que ahí la democracia es otra cosa muy distinta, si es que existe la democracia. claro. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que se están realizando ahora en la India porque el primer ministro, que es Narendra Modi, Sí, ya su segundo mandato, sí, eh, bueno, hay una gran persecución en teoría de los musulmanes. ni que hablar, Eh, son 300 entonces, millones y están la perseguidos. seculariz- sí, la Son minoría, secularización de la atención. que supuestamente hablan, esa secularización no existe porque están los hinduistas contra los musulmanes que quedaron dentro de la India precisamente con la división de los estados que son Pakistán y la India al momento de la independencia, en 1947 si mal no recuerdo. Si te tengo que decir lo que yo pienso que la secularización nunca existió en ningún país. No, por supuesto. Bueno, puedo decir por supuesto, pero tampoco es tan evidente. Hay un autor que No, se llama Bruno Latour, que tiene un texto hermoso que se llama Nunca fuimos modernos. Es de los años 90, pero es una joyita. Este, y después tenés a Schmitt, que nos dice que todos los conceptos de la modernidad son conceptos teológicos secularizados. No hay secularización. Y tampoco tenemos que pensar que la democracia liberal es el orden mundial. Apenas podríamos decir que fue un momento de la humanidad. Pero bueno, son cosas también que ves que es hablar de la India y pensarlo en los términos de la materia excede el marco en el que nos movemos, en donde finalmente yo pienso, tal vez les sea complejo entender esto que voy a decir, pero yo sé que Leandro, Abel me van a entender seguro, Juliano tal vez también. Nos la pasamos hablando, digamos, de la materia en términos estratégicos y nunca hablamos de lo político. Finalmente, esta materia que se llama sistemas políticos comparados se transformó en una materia de hablar de las reglas del juego de la política para ver cómo alguien se hace de los cargos con alguna estrategia en función de las reglas y no hablar de lo profundamente rupturista que es lo político, que es cuando aparece el momento
en donde una sociedad o en un orden social aparece la disconformidad y pelea por un mejor bienestar y eso genera una ruptura muy profunda que no tiene forma de ser explicada en los términos de los marcos de la materia. ¿Entienden? Lo Y esa político, ruptura genera cambios en las reglas del juego. ni que hablar. Claro. Y hay como una ambición por parte de la democracia liberal de pensar que las reglas del juego son lo que siempre hay que mantener. Ese famoso consenso general respecto de las reglas, en donde se deberían dar los disensos o las discusiones, como si eso fuese posible, y tal vez eso no existe. No lo sé, no lo estoy poniendo en cuestionamiento. India, la India nos trae todo este tipo de problemáticas a charlar y muchas más. Yo lo único que te puedo decir es que sé que está el río Indo. La- El origen, una de las primeras civilizaciones de la humanidad es en la India, digamos, está el Tigris y el Éufrates, el azul y el amarillo, y el río Indo, y esos son los primeros donde aparecen los primeros asentamientos en la bajada de los ríos donde hay mejor cosecha y la gente se junta por comida. Básico, estoy diciendo, eh, más que elemental. Y sí, es un país tremendo. No sé qué decirte. Sí, sí, yo de Indra Modi leí un montón. Es más, te voy a contar algo. Estuvo en Buenos Aires, pasó sin pena ni gloria, para mí en un hecho inexplicable de la Sí, estuvo hace geopolítica poco. mundial. ¿Eh? Estuvo hace poco en la Argentina. Estuvo este año, creo. Lo Sí, 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 este recibió, año. lo recibió el jefe de gobierno. Estuvo acá en la calle Libertador, que está cerca de mi casa, donde siempre van y le ponen flores a alguien que no sé qué es, pero siempre está re cuidado el lugar. Yo siempre presto atención. La comunidad de la India, no sé bien ni cómo decirlo, pero van y le ponen flores. Y sacó un montón de fotos y las posteó en Twitter, porque yo le seguía el Twitter a Indra Modi. Y, y después se fue para Brasil y estuvo en Argentina. Ni bola le dimos. Bueno, no sé más nada. Te puedo mandar algunos buenos artículos que tengo de la revista Nueva Sociedad, que están ahí disponibles en la web, que hablan, entre comillas, mal de Indra Modi, porque la revista Nueva Sociedad es de izquierda, pero mal entre comillas. La verdad que es más experimental que otra cosa, que si querés te los mando, están muy buenos. Para acercarse. Sí, si lo puedo buscar yo, lo busco, no hay Buscá en la problema. revista Nueva Sociedad, Revista Nacional. Sí, poné el nombre y te van a salir varios artículos. Está el de la persecución a las minorías musulmanas. Son 294 millones, para ser exactos, los musulmanes que viven en India. Son una minoría, 294, ¿eh? Y son perseguidos. No le digo ni mal ni bien, pasan estas cosas. Em, sí, sí, sí. Igual de todas maneras conviven sí, pacíficamente. y bueno, si te animás a... Ah, y después vi, perdón, cualquiera que te estoy diciendo, pero vi Darjeeling Limit, que es una película que me encantó, de hace 15 años. Creo que el director es Paul Anderson, no estoy seguro. Una película bellísima. No la vi. Ah, y tengo el disco que me lo había comprado en CD, que es en un viaje a Darjeeling, en tren. No, una cosa hermosa, me hiciste acordar. Bueno, es por todo esto que te digo que por mí hacía el trabajo. Si sale algo digno, ¿sabes qué te diría, María José? Trata de utilizar algunos conceptos de la materia y ver si se asocian. Sí, Para que me bueno, es la demuestren a mí idea. o a Facundo que entendiste de qué va la materia y si es aplicable o no, ¿viste? Sí, 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 ni Porque hablar. finalmente yo Es que la idea. tendría, esto va para todos y todos, yo que tendría que evaluar finalmente acá en la materia. Y bueno, si leyeron, ¿vieron? En vez de tomarles un final en donde yo les pregunto, ¿qué dice Sartori respecto al sistema presidencialista? Y ustedes que me repitan de memoria, bueno, el presidencialismo tiene que haber una elección directa del presidente, tiene que haber separación entre el legislativo y el ejecutivo, y el mandato es fijo y no puede ser interrumpido por el término que dura el mandato, y si no, no es un presidencialismo. En vez de que me repitan eso, yo lo que espero es que de la lectura surjan buenas investigaciones que les generen curiosidad y que en esa curiosidad tengan que ir a buscar las herramientas teóricas que les permitan explicar el caso al cual se abocan.
Y la idea era, es cierto que el cuatrimestre está comido por las elecciones, este puntualmente, otros no. La idea cuál es, ver, como se los dije al principio, no lo pudimos hacer tanto, ver otros países, aunque algo hicimos, como para que lo tengan como de marco de referencia, para que después cada uno lo aplique a su caso concreto, que es el terreno que conocen. Entonces, ¿yo qué espero de ustedes? Yo espero que me demuestren que leyeron y que utilicen lo que les sirve y que descarten lo que no. Y que digan en el trabajo, bueno, esta variable sinceramente yo la descarto porque no es relevante en mi distrito, por tal y tal motivo. ¿Y eso qué me indica? Bueno, que leyeron. Por eso siempre digo, es fundamental que haya cita al marco teórico. Vamos a decir esto para las y los más jóvenes. Cuando ustedes no entienden qué es el marco teórico, tienen que saber que cuando están hablando, si no saben de dónde están sacando lo que están repitiendo, están utilizando un marco teórico que han naturalizado. Y como el marco teórico está naturalizado, no cuestionan de dónde provienen esas formas de ver el mundo. Y cuando leen otros marcos que son disonantes, si están muy cargados ideológicamente con el marco que ustedes tienen como aferrado, van a chocar. Si ustedes van más desprejuiciados por la vida, van a poder absorber todos los marcos y tomarlos para fortalecerse. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Cuando ustedes hablan y no entienden que es un marco teórico, significa que están repitiendo a alguien. Y lo que tienen que sacar en concreto ni de la materia, de la carrera, es que el espíritu crítico se forma a partir de la lectura de diversos autores que les permiten a ustedes tener mejores perspectivas, independientemente de la ideología, que siempre es bienvenida, porque eso significa que tienen convicciones, amor por lo, ¿no? Verdades por las cuales creen luchar y está bien, yo también las tengo. Y una cosa es ser cientista social y otra cosa es tener convicciones y ir adelante con ellas. Puede combinarse, puede no combinarse. Así que a mí me gusta que tengan el trabajo como un motor, como una herramienta de apertura a nuevos análisis que ustedes hagan. Y además les dije, la materia solo hace un pequeño abordaje con algunos elementos que son propios de la democracia liberal. ¿Sí? No sé si me van siguiendo, si no, escuchen la clase de vuelta y si no, deséchenla. Pues estoy grande, yo me di cuenta que estoy grande. Eh, Mira, estoy leyendo este que se llama Japón desde una cápsula. Estuve todo el fin de semana con esto. Japón desde una cápsula. Así que es como el de la India, pero en Japón. Que yo sabía que si leía este libro, porque lo tengo de hace 6 meses ahí esperando, pero dije, bueno, lo voy a agarrar. Pero cuando vaya a Japón, lo tengo que volver a leer. Que es un poco lo de María José de la India, pero en Japón. De un tipo que se fue a vivir a Japón y estuvo como mucho tiempo viviendo en hoteles cápsula. No sé si saben que Japón tiene hoteles cápsula. Y leerlo, leí, pónganle 3 cuartos. Me hace dar cuenta que no tengo la más remota idea de lo que está pasando ahí, pero me genera una curiosidad tremenda. Y estas son las cosas que tengo en la cabeza. Japón es terrible, ¿eh? Bueno, eh, vamos, ¿alguien quiere decirme algo o sigo con lo que yo tenía pensado para hoy? No, nada, estamos perfectos. Me gusta la actitud. No, pueden decirme lo que... Yo sé que es difícil la clase en este, ¿cómo se llama? Formato, como dicen, así, como es ahora. Todas personitas en sus casas, en sus computadoras, con su micromundo, yo con el mío, en poca interacción. Yo la verdad que estoy hinchado a las bolas. Pero bueno, es el mundo que viene. Pero a mí me gustaría que fuese una clase abierta en donde todos estuviesen charlando y comentándome cosas. Así que lo que me quieran decir me lo dicen, corto cada vez que quieran decirme algo, ¿saben? Eh, bueno, Em, me anoté, no me anoté grandes cosas, ¿eh? No esperen grandes cosas, pues también es esto, que estuve haciendo un pollo, todos los lunes hago el pollo,
Hoy probé con mucho limón. Vamos a ver cómo sale. Y no tuve tiempo de preparar, pero me fui anotando algunas cosas que les quería Ezequiel, decir. muy estructurado. Hay que romper estructura. Lunes pollo. ¿Viste? El martes tendría que hacerlo. El pollo Miércoles. es que el martes tengo. O cuando te caiga, hace pollo. No los lunes. Pasa que con chicos es re difícil. Total. No, yo te digo, soy igual. Tengo miércoles milanesa, los viernes pizza, No, y además tengo el tengo defecto que. profesional Sí, porque mi sí. trabajo es el servicio alimentario en el municipio. Ah, Y bueno, tenemos, claro, y tenemos un menú de 10 listas. O sea, son 2 semanas que se cubre y se van repitiendo. claro. Y bueno, copié, me llevo el trabajo a casa y como muchas veces lo mismo que está planificado, lo termino comiendo para no tener que pensar menú. Claro, porque lo querés resolver. Yo tengo un trato con mi esposa Total. que es eterno, que lo tenemos de hace 20 años. Se lo dije un día, no me lo olvido nunca más. Estábamos en Francia, nos fuimos a vivir a Francia. Y entonces cuando llegamos, claro, estábamos ya por primera vez viviendo solos, directo ahí. Y entonces yo le dije, mira, el trato es el siguiente, le dije. Yo la comida no la voy a pensar nunca. Yo no me rehúso a cocinar, pero no a pensarla. No quiero estar pensando yo la comida. Si vos no la pensás, fideos. Pero si la pensás, hago lo que vos me digas. Y ese trato lo mantenemos hasta el día de hoy. Yo, yo, ya van 20 años ya, sí. Este, Eficaz, fue muy eficaz. la verdad que sí. Bueno, no, como bueno, no pude pensar mucho, les decía, porque hoy puse el pollo y qué sé yo. Me armé un esquema mini, les comparto. Esperen, compartir. Ya saben que me van diciendo lo que quieran mientras tanto. Eh, bueno, hablar de los trabajos, ¿no? Ya hablamos. Y teníamos que hablar con María José de la India y ya hablamos. Eh, los finales ya hablamos. Cronograma India, hasta ahí está. Bien. Después tenía para hablar, que no mencioné nada, del dispositivo judicial, que me parecía interesante eh, como última clase, porque yo lo tenía ahí previsto y de repente una mirada alternativa pensé que podría llegar a gustarles. Me puse 4 países, México, Italia, Bolivia y Brasil, como para decir algunas cositas. Eh, a partir de la lectura, acá un salto. A partir de la lectura del fin de semana de Japón, eh, me quedé pensando en esto de que eh, voy a poner un stop. ¿Qué pasó? La clase pasada fue muy desordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque habían sido las elecciones, ¿vieron? Y entonces, ¿qué pasaba? Lo que le pasó a todo el mundo, que después de las elecciones, como hay como mucha voracidad por querer explicar lo que pasó. Yo sabía que iba a ser así, y después les mandé un mega Word que tenía 1500 ideas en la cabeza, no sé si lo vieron o no, que no eran ordenadas, pero que después se van ordenando. Entonces yo sabía que la clase era como ordenarla, y que la clase servía para eso, y por eso yo también quería escucharlos al principio. Em, Y después, bueno, fui charlando con otros, fui a hablar a hacer una columna que hago de radio y es como que ahí fui estandarizando y vieron que después de una semana, no sé si ustedes vieron, pero yo les cuento, va quedando como medio estandarizado qué es lo que pasó. Y después uno empieza a olvidarse de los mayores detalles y ahora las explicaciones son como más estandarizadas, ¿no? Bueno, lo que ya sabíamos, el efecto paso del 7S, el desdoblamiento, los intendentes que no militaron, la interna peronista, la posibilidad
de la libertad avanza de escuchar el resultado del 7 reagruparse, la falta de un discurso que interpele, el efecto Trump, la estabilidad precaria, pero estabilidad al fin, el temor a que se vaya toda la mierda, el peronismo que no propone nada alternativo. Bueno, me siguen todo esto que digo, ¿no? Casi Claro, caí como una se llega a síntesis. un consenso, ¿no? De todo lo que se va recibiendo, bueno, después se llega a ese consenso para hacer una evaluación. Exacto. Y Como además, todo, va El, decantando las ideas claro, principales. claro, claro, claro. y como que, como si vos querés explicarlo el lunes, es como que te querés tragar un balde de agua para el gigante, todo de golpe, y dices, "Bah, no puedes decir todo a la vez". Y también está esa ambición de querer entenderlo todo. Y encima las cosas hay que darles tiempo para poder entenderlas. No es que las entendés en el momento que pasan. De hecho, están pasando cosas de las que no nos enteramos y nos enteramos dentro de un año lo que estaba pasando hoy, que siempre es así. Bueno, pero eso igualmente me hizo pensar, más lo de Japón, eh, no, que nos la pasamos, que después nos la pasamos hablando de cómo quedan conformados los bloques y que nos la pasamos finalmente hablando de la estrategia en función de las variables y los bloques y si ya alcanzan con las mayorías. Y sé que en esta última partecita también teníamos para ver, pero tal vez no lo vemos tanto en profundidad últimamente, todo lo que es sistemas de partidos, que igual yo sé que con Facu vieron, pero a mí me hace mucho ruido todo el tema de sistemas de partidos y quería tal vez decir de eso dos cosas para saltar a lo del dispositivo judicial. Em, una que quiero que quede claro. Yo no sé si lo dije, pero lo voy a decir ahora. Todos los textos que tienen de autores europeos, esto quiero que quede claro, son textos pensados por tipos que hablan de sistemas parlamentarios y que cuando hablan, ¿sí? Sobre todo los europeos, están pensando en partidos que conforman gobiernos. Y en los casos nuestros no es así. Es difícil pensar sistemas de partidos cuando en realidad nosotros tenemos sistemas presidencialistas. ¿Por qué? Porque las mayorías hay que construirlas todo el tiempo en cada una de las políticas públicas que uno quiere llevar adelante. En cambio, en los sistemas de tipo parlamentario, la política se traslada a la coalición de gobierno y los problemas se resuelven dentro de la coalición de gobierno, pero siempre se vota todo porque si no se vota todo, cae el gobierno con todos los cargos. Por eso se mantienen los gobiernos. Eso es en el parlamentarismo, pero en el presidencialismo no. Entonces, hablar apresuradamente de cómo quedan conformados los bloques, hablar apresuradamente, por ejemplo, de que ahora Milei cuenta con un bloque propio de 80 y pico de diputados o 20 y pico de senadores, para mí, a juzgar por la propia experiencia histórica nuestra, es apresurado. Hay una ambición desmesurada por parte de los analistas de querer sacar conclusiones predictivas de lo que va a pasar en función de cómo van quedando conformados los bloques. Que Leandro un poco lo dijo la vez pasada cuando dijo, bueno, quedó bien clarito. Y es cierto que a priori quedó bien clarito, bloque y bloque. Pero tenemos que saber que esos bloques que se conformaron, que a priori existen, hay que estar todo el tiempo, vamos a decir si quieren, cultivándolos. Es como la amistad hay que cultivarla todos los días, la pareja hay que cultivarla todos los días, las mayorías en el presidencialismo hay que cultivarlas todos los días, porque no hay muchas motivaciones para los legisladores, sean senadores o diputados, de levantarle la mano a un ejecutivo si el ejecutivo no le da algo. En cambio, en los parlamentarismos el incentivo todo el tiempo es el mismo. Si el gobierno cae, caen los cargos.
Además, la disciplina partidaria a nivel legislativo existe relativamente. Por eso digo. Adem- y a- si querés, eso que decís, Abel, está relacionado con el sistema electoral, que es la otra Claro, variable. Si querés, a todo lo que acabo de decir, le agregamos la variable que acaba de decir Abel, que es si el sistema, yo lo voy a ejemplificar, espero que me sigan. Si el sistema es distrito único, de lista, completa, cerrada, de un parlamento de 500 diputados, una sola lista, un solo sistema proporcional, toda la lista es un bloque. Si el sistema es de circunscripción uninominal, tipo Inglaterra, en donde en cada pequeña jurisdicción, 650, se vota como si fuese una elección presidencial, mantener la disciplina partidaria es muy difícil. Eso se compensa con un sistema parlamentario, pero una circunscripción uninominal combinada con un sistema presidencialista pulverizan las acciones colectivas de los partidos. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de incentivo para pertenecer al bloque partidario. Es decir, si en Inglaterra hay disciplina partidaria es porque todo el partido se mantiene, porque mantienen los cargos en el Ejecutivo a pesar de que hay circunscripción uninominal. Si el presidencialismo, que es separación de poderes, los cargos legislativos son elegidos por circunscripción uninominal, el resultado es que el Ejecutivo no puede controlar una mayoría y el Parlamento termina totalmente fragmentado. El mejor ejemplo es Brasil. ¿Por qué? Porque como es casi de circunscripción uninominal, no es así, pero es de candidatura individual, y cada legislador suma para sí mismo, y encima el sistema es presidencialista, y encima es federal, el Parlamento de 500 que son, es toda una fragmentación, y ellos por eso ellos tienen lo que se llama el centrado, lo dije la vez pasada, que son los dadores de gobernabilidad, que se venden a el presidente que les da mayores incentivos. Nosotros a veces vamos hacia eso. Si eso no pasa en Argentina, es porque en la provincia de Buenos Aires todavía, que es la que mayor representación tiene sistemas de listas en donde hay obediencia al líder de la lista, más o menos. ¿Vieron cuando alguien dice, yo estoy acá porque el líder del partido me puso acá? Entonces le debe una cierta lealtad. Pero el federalismo destruye eso, más o menos. Pero bueno, esa sería la lógica. Me hiciste pensar algo más con tu más o menos. Esa sería la lógica, pero el federalismo rompe la disciplina partidaria, las candidaturas individuales rompen la disciplina partidaria, las circunscripciones uninominales rompen la disciplina partidaria y que sea presidencialista rompe la disciplina partidaria. Es decir, que tengamos un sistema de partidos estable es un milagro y de hecho no lo tenemos. Y lo que dijo Abel de más o menos me hace pensar en lo siguiente, que es lo otro que tenía para decir. Tengo pendiente un librito acá, que lo tengo acá, que se llama Una alianza que transformó el país. Los sindicatos y el primer peronismo. ¿Sí? Y ustedes son muy jóvenes, y yo también, pero hubo una época en este país, y en general en el siglo XX, en los años 30, 20, 30, 40, 50, en la que el pleno empleo, en una economía de pleno empleo fabril, generaba masas de trabajadores ocupados, bien cohesionados, con instituciones gremiales, asociativas y representativas que eran la columna vertebral de los partidos políticos, ¿sí? Y que si los partidos políticos o sus dirigentes no hacían lo que querían las bases, se generaba una ruptura y siempre había una presión por parte de las bases para con la dirigencia. Pero de un tiempo a esta parte, el pleno empleo fue decayendo y las formas de trabajo tal cual las conocimos antes, que eran trabajos estables, de esos que vos entrabas y te quedabas toda la vida. Ustedes no conocieron, pero yo sé que Leandro y Abel comprenden lo que yo digo cuando
cuando uno entraba a un trabajo, entraba para toda la vida. Es raro lo que le estoy diciendo, pero antes era así. Y esa estructura que se mantenía, ¿sí? Generaba fuertes agrupaciones que eran la base estructural de los partidos. De un tiempo a esta parte eso desapareció. Y los partidos políticos hoy, más que partidos políticos que representan a la sociedad, son partidos políticos que representan a las estructuras oficialistas de las administraciones públicas. ¿Entienden lo que digo? Por eso es fácil asociarlo al concepto de casta. ¿Por qué? Porque en realidad todas las estructuras administrativas son la cáscara vacía de una representación popular que desapareció. Y eso nos hace pensar que se transformó muchísimo lo que son los partidos políticos y los movimientos sociales. Y vengo con este rollo, que ya vengo hace mil con este rollo, pero mucho más después de este fin de semana de haber leído Japón en una cápsula. Porque en Japón nadie habla con nadie. Y es como el futuro, que es un futuro en donde cada uno está solo consigo mismo, hablando de un algoritmo que es un robot. Estoy muy, muy, muy traumatizado con esto de los robots. Vengo así cargado este fin de semana. Y esto lo digo en el marco de esta materia para no irme de tema, para decir que es re difícil dar la parte de sistemas de partidos con una estructura tan líquida y cambiante. Los que hablan de sistemas de partidos, partido único, bipartidismo, multipartidismo moderado, extremo, fragmentación, ¿sí? Son sistemas pensados para sociedades donde había fuertes clivajes o diferenciaciones que tenían que ver con agrupaciones fuertes sociales, culturales, religiosas, de la famosa tensión capital-trabajo, pero que hoy desaparecieron, ¿sí? Lo que Tienen pasa es que capital. desapareció. Sí, perdón, decime a ver. des- no, quería abonar un poco a lo que estás planteando, porque coincido absolutamente con eso. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado absolutamente, desde la precarización del trabajo que vos estás nombrando. Los partidos políticos surgen como representación de las alianzas de clase que los llevan al poder, en definitiva, y que movilizan y sostienen sus propuestas. Hoy en día los partidos políticos, absolutamente todos, son clientelistas, no responden a una clase determinada, responden a intereses circunstanciales del momento. ¿Mm? Por eso es que se dan alianzas que duran lo que dura nada, Nada. por no decir una barbaridad. Sí, sí, no, no, no duró no, no, por eso, pero antes, como había como, digamos, un incentivo colectivo, una narrativa social, hay un horizonte transformador, llámese comunismo, socialismo, un mundo mejor, nos damos la mano, todo eso desapareció. Los dirigentes que antes podían estar presionados por sus bases, hoy ya no lo están. Y lo que antes era inmoral, hoy ya no lo es. Eh, y la verdad, le soy sincero, todo esto me pasaba, sin irme muy lejos, ya cuando Massa se presentaba como candidato, ya a mí me irritaba. ¿Por qué? Porque se la pasaba hablando de más derechos para gente sin derechos. Y entonces nadie entendía de qué estaban hablando. Y si bien yo me sorprendí con la elección del 23, después no me sorprendí tanto. Era yo y mi micromundo. Pero yo ya me ponía nervioso. Y, y no sé si se acuerdan cuando Alberto Fernández, ¿se acuerdan o no saben? Por ejemplo, apenas asumió Alberto, apareció con un pibe con una gorrita, ¿se acuerdan o no? No sé si fue en la campaña, que no sé qué quiso hacer en ese acto. Pero uno podría haber pensado, bueno, le va a hablar o se va a sentar, va a representar a alguien. Pero finalmente armó una mesa del hambre, yo tampoco sé si se acuerdan, si saben, en donde fue Tinelli a la mesa del hambre y dice, bueno, de esto nada bueno puede salir. Hacía ruido por todos lados. Y cuando yo veo ahora que los dirigentes no se paran al lado de a quienes tienen que representar e interpelar, digo, bueno, acá no va a haber ninguna construcción. De hecho, el que mejor interpela, la verdad, sinceramente, es Milei.
No, no porque después haga cosas para esos sectores populares, pero los interpela mejor. ¿Entienden lo que digo? Se habla mejor. Cuando te dice, bueno, no quiero meterme con esto, porque no es de la materia, Pero es que si pero hoy, si hoy vas a hablar cuál es la actividad laboral más representativa, es el Uber, es el Uber y el Rappi. ¿sí? Sí, O la sea, si armás un aplicación, sindicato, trabajador de aplicación. es el más popular. Claro, por eso yo estaba pensando en qué momento, gracias Franco, en qué momento va a aparecer algún dirigente y se va a parar al lado de los trabajadores de aplicaciones, no importa que sea un grupito chiquito, para que alguien que trabaja en una aplicación los escuche y diga, che, me interesa lo que están diciendo porque me están hablando a mí. Sí, la app me está bombardeando todo el día diciéndome que haga tal cosa, pues si no la hago voy a ganar menos. ¿Vieron que es así? ¿Vieron que las Sí. apps funcionan así? Igual, no sé, no creo que sea un grupo chico, no lo tengo cuantificado, pero es cada vez más importante el número de personas que trabaja así en aplicaciones. No, no, es que es así. Sí, Nosotros estamos hablando de nosotros, pero acá la mayoría, ¿qué edad tienen? 20, 22, 3. sí, 23, ponele. Por eso es el mundo, es este mundo. Antes era distinto, chicos. Ahora es así. Ahí te compartí en el grupo un sticker de Alberto Fernández con la gorrita, el Ah, día está que lo bien. recibió al chico, porque lo habían discriminado, me parece, había sufrido una discriminación y él se hizo el progre Claro, pero después dijo que todos y se bajamos de puso los la gorra. barcos. Sí. Tremendo, tremendo. Ha tenido frases célebres, Sí, la de garganta poderosa. sí, tremendo. Bueno, pero el presidente actual me parece que lo superó en frases, creo. Sí, pero vieron como que estamos en una etapa de no asombro. Bueno, bueno, entonces todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Para que se entienda por qué estoy diciendo todo esto. Porque toda la parte que tal vez obviamos bastante es la de partidos y sistemas de partidos y tiene que ver con esto que nos está como, entre comillas, molestando de cómo abordar el tema, ¿sí? Si en realidad los partidos terminan siendo estructuras no representativas y es como que a mí me da la sensación de que les estoy hablando de algo que no es que no tenga sentido, porque termina ocurriendo, pero es la política, pero no lo político. Eso significa, es, eh, vamos a decir, sin malas intenciones, lo sucio de la disputa, ¿vieron? Entre sectores que están pensando para sí y no lo político que significa el momento en donde alguien se la está jugando por algo. Y en donde ahí aparece como si quieren lo más genuino, que es quiero cambiar esta situación, no importa desde qué lugar, pero esta situación de disconformidad con el mundo que veo, que tengo frente a mí. Hoy, por ejemplo, empecé a seguir al de Nueva York, que se llama Mad Money. Mad Money no, Mad Money. Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien lo conoce? Se, lo- Se los voy a Sí, mostrar. el demócrata más del palo socialista, digamos. Sí, se los voy a mostrar. Esperen que se los muestro. No, se los muestro por si quieren seguir cosas así como, che, mira, estoy siguiendo esto. De curiosidad se los digo, ¿eh? No porque... A ver si... eh, este es mi X. A ver si tuiteó algo. Acá. Soran. Acá. Mamdani. ¿Lo ven acá? Este. Lo estoy siguiendo. Para mí, síganlo. Síganlo. Eh, porque, bueno, nada. No sé si lo conocen, pero es musulmán y se presenta para representar a el estado más demócrata, que es el estado de Nueva York. Ahí ven ahí lo ven que sale tipo... Y está con un discurso, bueno, este, no sé, innovador si quieren, entre comillas. Ahí están las boletas, síganlo porque son todas cosas de campañas. Hoy apareció esto que es Elon Musk
no Elon Musk. Trump sostiene a Cuomo. Acá dicen get out to vote for Sauron, este tipo, marchas, qué sé yo, hay muchas marchas, qué sé yo. Y hoy salió este tweet, a ver si está. Este. Trump sostiene a Cuomo. ¿Quién es Cuomo? Cuomo sería, eh, ¿la ven ahí? El demócrata que gobernó siempre el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York o el estado, pero no sé si el estado o la ciudad. Y es demócrata, y lo sostiene Trump. Y ahí hay una alianza, digamos, de castas, si quieren. Y Madmani, que es musulmán y habla a favor de Palestina, sería lo novedoso. Digo que lo sigan si les interesa porque pareciera que va a pasar algo con eso. Y está bueno para ir viéndolo en el día a día. Yo, por ejemplo, seguía a Meloni toda la campaña. Giorgia Meloni que ganó en el 22. Me entretenía bastante siguiendo a Giorgia Meloni. Era irritante respecto a mi ideología, pero me gustaba porque era novedoso. Este, digo, bueno, listo. Pasé esta parte, pero todo esto era para decir que no me genera nada de expectativas, lo del sistema de partidos, y que atiendan, por favor, a que las mayorías se construyen todo el tiempo. Esa relación que expliqué entre sistema federal, tipos de candidaturas o tipos de listas, y parlamentarismo, presidencialismo y disciplina partidaria, todo eso que expliqué, que si quieren pueden volver a escuchar el otro tramo, está todo unido y explica un montón de cosas. Deberían ser capaces de entenderlo. Bueno, entonces, vuelvo a compartir. Ujú. Esto ya está. Esto ya lo dije. Muy bien. Acá. Bueno, no, me queda lo del dispositivo judicial. Bueno, México, Italia, Bolivia, Brasil. ¿Qué pasa con lo judicial? México acaba de aprobar una modificación de la Constitución por la cual democratiza la justicia. Los jueces se Bueno, eligen por voto popular. me gusta ver que estés al tanto, sí, súper interesante. A Em, mí me da cosita, pero es interesante. bueno, a mí no me da cosita porque es súper interesante, por eso. Sí, sí. Estoy igual que con el tema de Japón o María José con la India, yo con lo de judicial de México. No, les pregunto qué piensan de lo judicial, si entienden de qué se trata. Cuando yo digo el mundo judicial, ¿saben de lo que estamos hablando? ¿Qué comprenden de lo judicial? ¿Qué, qué les evoca? ¿Se relaciona con esta materia, lo judicial? ¿Entienden la pregunta? Sí, Son alumnos, son alumnas y alumnos de ciencia política, ¿sí? ¿Merece algún tratamiento todo lo que pasa en el mundo judicial o es un tema que no nos Para, compete? Esa es la para mí, relación tiene, o sea, no sé, tomando el caso de la última elección, Cristina proscripta por la justicia, que era la posible mayor candidata del peronismo, te genera un cambio total. Bueno, Entonces, algún tipo de análisis hay que darle. exactamente. Eso sería un... No estaba pensando en eso, Agustín, pero la verdad que es súper acertado porque entra dentro del combo. Hay que, tenemos que tener, como bien dijiste vos, esas serían las palabras, algún tipo de marco teórico explicativo porque hay que considerarlo. ¿Qué ibas a decir, Leandro? que bueno, es la que nos interesa a nosotros, es solo una parte de lo que es el sistema judicial, que es el penal federal o la Cámara Electoral, porque después hay un 90% de lo que es el sistema judicial que pasa por el costado, se toman decisiones continuamente que no afectan la vida política. Pero bueno, lo que es Comodoro Pi y la Corte Suprema son netamente políticos. Esos, Pero, esos perdón, espacios son netamente políticos.
Pero perdón, Leandro, no te olvides que el Poder Judicial es el último control de constitucionalidad que tiene el país, por lo tanto puede modificar leyes. Sí, sí, pero en la práctica es muy poco el que afecta en lo político. Hay un montón de resoluciones judiciales que pasan por el costado. Eh, ¿Se los ordeno esto? Acá, viste, bueno, acá llegó el profesor. Me manda la parte. No, a veces me da vergüenza porque tiene experiencia, pero la verdad es que charlo mucho de esto. Espera, antes de ordenar esto, Agustín dijo perfectamente, che, ¿qué hacemos con la de Cristina? Leandro dijo, bueno, algunas cosas sí, pero en realidad muchas pasan por el costado. Eh, Abel, vos dijiste no, es importante. No sé en qué marco, pero dijiste control de constitucionalidad y dijiste pueden modificar leyes. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo voy voy recogiendo las cosas que me están diciendo, ¿eh? Se me vino otra cosa a la mente cuando dijiste que a vos no lo habías visto de ese lado, sino que también con todo el tema de SPERT está las decisiones de la justicia electoral y de las posiciones de la lista y quién encabeza y bueno, el tema de reimpresión de boletas que afectan significativamente a la elección. No, eso que estás agregando, Agustín, buenísimo, tampoco lo. No es que no lo vi, es que no la preparé la clase, pero en realidad lo que iba a decir. Por la duda, lo sigo tomando. No quiero empezar a hablar sin antes terminar de escuchar las cosas que les pueden llegar a venir a la mente. Entonces sumo todo lo que se generó con Expert, el tema de la impresión de boletas. Te agrego, solo para complementar lo de Agustín, ahí tiene un rol fundamental la justicia electoral, eh, la justicia electoral en capital es Servini de Cubría, Servini, en provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, para que tengan dos referencias, ¿sí? Y la Cámara Nacional Electoral, 25 de mayo al 300, en capital, y finalmente la Corte, que para complementar lo de Agustín, tiene la decisión final sobre todos los temas, como diría Abel, en el control, y ha participado activamente en la suspensión de elecciones de Tucumán, de San Juan, una semana antes de que se celebraran, como para decir dos del último tiempo, en lo que tiene que ver específicamente con estas cosas que a Agustín le llamaron la atención correctamente, pero que es mucho más. Yo no sé si alguien quiere decir algo más de lo que, o no piensan nada del Poder Judicial y en realidad nunca tuvieron ningún abordaje, ni se pusieron a pensar, o piensan que no es un tema que nosotros tengamos que trabajar, si creen o no que tiene que ver con la materia sistemas políticos. A ver, yo viéndolo desde una perspectiva más general, entiendo el Poder Judicial como forma del Estado sobre el cual el ciudadano no tiene ningún tipo de injerencia o intervención, pero sí lo puede llegar a tener el Poder Ejecutivo. Por eso también el tema de México, ¿no? Esto de poder tener la posibilidad de elegir a los jueces, sería una cosa así. Mm. Bueno, lo de María José, digamos, engarza con todas estas cosas que me están diciendo. Vamos a ordenarlo. Yo les diría, en primer lugar, que sí, que lo judicial, y le llamo lo judicial, o si quieren, dispositivo judicial así, un dispositivo en términos de Foucault es un conjunto de instituciones, prácticas, cargos, discursos, ¿sí? Que se desarrollan en un determinado ámbito, en este caso judicial, ¿sí? Que están directamente relacionados con la materia, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con dispositivo judicial es
una cuestión que tiene que ver con la política y con lo político, las dos cosas. Si no entienden de lo que hablo, lo anotan, algún día les caerá la ficha. La política porque tiene que ver con las prácticas judiciales que tienen que ver con el juego de las instituciones que no vienen a modificar de fondo, pero también lo judicial tiene que ver con las prácticas que quieren o intentan modificar cuestiones de fondo que afectan fuertes intereses. Y lo judicial se manifiesta en cuestiones, y ahora vamos a decir las cosas que dijeron Leandro y Abel, y Agustín, y María José también. Lo judicial se manifiesta en cuestiones que tienen que ver con flecha para arriba, la soberanía, ese sería el nombre o el título que le estoy dando, y flecha para abajo, los mecanismos más aceitados de dominación y sometimiento. Es decir, la soberanía es lo macro, la teoría política, lo que más rápido se ve y que nos llama la atención, lo electoral, la modificación de leyes, aquello que, si querés, en la perspectiva de Leandro fue, bueno, puede tener que ver algunas cosas, pero no tantas, porque en realidad la política es como que le pasa de largo y no. Y eso que dijo Leandro, que es la política que le pasa de largo, pero que no tiene que ver, es justamente en donde mejor funciona lo judicial, que sería en esos mecanismos más aceitados de dominación y sometimiento, en donde lo judicial es imperceptible. Y ahí es donde de repente se cuela algo que José reflexiona cuando dice, bueno, el ciudadano común no tiene acceso, pero el ejecutivo sí. Y yo ahí les diría, ¿quiénes mejor juegan el juego de lo judicial? ¿Quiénes mejor conocen ese dispositivo, esas prácticas, esas formas? Tranquilo, Agustín, anda nomás. ¿Quiénes son los que juegan mejor ese juego? Bueno, los que mejor juegan ese juego son los sectores sociales que mejor agrupados están y que más fuerza tienen y que cuentan con, vamos a llamar entre comillas, departamentos jurídicos con abogados y abogadas que conocen esas reglas del juego. Por, por agrupaciones me estoy refiriendo a cualquier tipo de empresa, sea comercial o no, pero que tenga un departamento jurídico, ¿entienden? Una empresa grande, un sindicato, la iglesia, un ministerio, que siempre tiene su asesor de legales que se encarga de los temas de la secretaría, el ministerio, un municipio, ¿sí? En donde le tiran todos los papeles a la parte jurídica de esa empresa. La empresa O acá es, las elites. sí, exactamente, y por elites cualquiera, un municipio, una gobernación, el tesoro del Estado, que sería, no el tesoro, el procurador del tesoro, que sería, digamos, no sé quién es en este momento, eh, que es el abogado del Estado. Pérez Companc, para que te entiendan, Macri, la CTA, Cáritas, no sé, les tiro, no importa, les tiro diversas, ¿vieron? Eh, Sociedad rural. Sí, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Construcción, la CGT, ¿sí? ¿Me siguen? No importa quién, aquellos que están mejor cohesionados, mejor agrupados, que tienen una mejor estructura, que tienen ingresos constantes, que les permiten subsistir y tener a esos profesionales que les permiten interactuar mejor. Ahora, ¿qué pasa con lo que vamos a llamar el ciudadano de a pie? A mí ya no me gusta más llamarlo ciudadano de a pie. Es el cuerpo que apenas puede pararse, porque no están tirados en las calles, los cuerpos que no pueden resistir más y están abandonados. Porque ciudadanos con derechos y cuerpos sin derechos. ¿Qué pasa? Bueno, no tienes ese acceso privilegiado al mundo de lo jurídico. ¿Y qué pasa con lo jurídico? ¿Qué pasa con lo judicial? Bueno, lo judicial, cuando se puede jugar, significa cuando tenemos acceso a ese mundo, es una, escúchenlo, es una plataforma como si fuese un software, ¿sí?
que le permite a uno ingresar a ese mundo para conseguir algo que está buscando, ya sea individual o general. Pero aún así individual solo accede el que puede pagárselo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso es para pocos, pero eso no significa que no sea la política, porque la política muchas veces se traslada a ese mundo. Ahora, ¿qué pasa para los que no podemos acceder? No es que no se ejerce, sino que se ejerce como forma de dominación y sometimiento. Es decir, constantemente se están reproduciendo lógicas en las que los derechos de los cuerpos son negados. Y ahí la política aparece en su mejor manera, que es la invisible. ¿Me siguen este razonamiento? Y esto vale para cualquiera. Esto atraviesa todo el campo ideológico. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nosotros lo vemos y nos llama la atención? Vuelvo arriba ahora. Estaba abajo en los mecanismos de dominación y sometimiento. Voy arriba en la flecha. La soberanía. ¿Cuándo nos llama la atención? Sí. Nos llama la atención cuando aparece, no, un juez de primera instancia negando alimentos para alguien que lo necesita. O encarcelando a alguien que injustamente entró a ese dispositivo carcelario y no puede salir, injustamente por el motivo que sea. O cometió un delito o no lo cometió. A veces uno considera que los delitos no lo son y a veces considera que lo son. Podría haber hecho otra cosa mejor, no la hizo, no importa, no me meto en ese debate. Pero eso está ahí y va a permanecer ahí. Ahora, en la parte de la soberanía es cuando aparece lo judicial, por ejemplo, encarcelando dirigentes políticos de renombre, Cristina. Puede ser un llamado de atención, puede ser una forma de someter al que quiere cambiar las cosas, puede ser parte del juego, pónganle el nombre que quieran. Pero también aparece modificando el resultado de una elección, aparece asignando una lista en la boleta, diciendo Santilli va primero, ya lo entienden, o diciendo las listas no se pueden volver a imprimir, o diciendo esta elección no se va a desarrollar porque el candidato violó la Constitución porque no podía presentarse dos veces porque la Constitución dice que puede presentarse una vez y lo hace una semana antes de la elección, no importa, o aparece desapareciendo, por ejemplo, cuando el Congreso insiste en un veto en la redacción original a un veto del presidente y el Poder Judicial no hace nada cuando el Ejecutivo promulga sin aplicarla, medio como burlándose, ¿sí?, del sistema institucional y dice, ¿dónde está el Poder Judicial acá? Bueno, está jugando a favor de alguien, claramente, ¿correcto? O aparece en una visión más sociológica, en reuniones, en lugares que no tiene que estar, en momentos indebidos, pero que lo hacen. Pero ¿qué tiene todo lo judicial? Me siguen, ¿no? No sé, leas embajada de Estados Unidos, reuniones en algún lugar, en un restaurante que no conocemos, con gente que no sabemos quién es, de, de inteligencia, de persecución, de escuchas telefónicas, de persecución política. Pero ¿qué es lo que tiene lo judicial? Que lo ponemos en un lugar de privilegio que nos hace ni pensarlo. Que como dijo Agustín, aunque se fue, Agustín dijo, che, tenemos que darle algún marco teórico. Tenemos que considerar esto como cientistas sociales dentro de nuestras explicaciones. No podemos concederle a, digamos, no concederle, no podemos obviar este tema como si no fuese un tema nuestro. Es decir, no podemos no estar a la altura, que si algún día alguien nos pregunta, che, pero ¿qué onda la justicia? No podemos no tener una palabra reflexiva respecto a este tema como cientistas sociales. Una. Eh, es decir, lo que yo les quiero, que ese es mi interés acá en esta última clase de esta materia, y yo no los vi para la otra materia que es la de Derecho Constitucional. Yo, si no hubiésemos trabajado mucho más este tema. Porque no les dije, pues soy profe de Derecho Constitucional también. Eh, no podemos dejar este tema en manos del derecho y de la facultad de Derecho. No podemos dejar este tema ahí porque el tratamiento que tiene ahí es un tratamiento jurídico.
en donde constantemente están haciendo la famosa secularización de la que habló María José entre religión y Estado. Bueno, la hacen los abogados entre lo político y el derecho, como si no tuviesen nada que ver. Como si el derecho fuese, ¿entienden? Un tema técnico. Como si en realidad detrás de esos tecnicismos no se escondieran decisiones políticas con forma tribunalicia, formas jurídicas que esconden decisiones políticas del tipo que sean, no importa cuáles. Y como cientistas sociales, tenemos que saber que todo lo judicial tiene que pasar al campo del análisis de las relaciones de poder, con algún marco teórico. Y que lo que intenta constantemente el mundo judicial es escaparse de ese análisis poniéndose ellos en el lugar de la técnica. No es una cuestión técnica. Lo técnico es una especie como de narrativa, como forma de escape, ¿sí? Para que no sea trabajado en el lugar que corresponde. Y eso es lo que tiene el mundo de lo judicial, un aura. ¿Vieron? No, acá no hacemos política, acá resolvemos cuestiones judiciales que tienen que ver con la aplicación de la ley. Bueno, no funciona así y nosotros ya voy a ver, Leandro, ¿eh? Y nosotros sabemos que toda ley en un proceso histórico que trabajamos en la materia historia es producto de conflictos y tensiones y de ganadores y perdedores y no es blanco o negro. Sí, Leandro. No, cuando hablé, omití algo que es bastante importante y que sí ahí es fundamental la política, que es en la designación de los jueces. Lo que pasa es que uno peca de ingenuo y dice, bueno, después van a ser probos e independientes, que deben serlo. Y tal vez eso no esté pasando. Es Entonces, que, en ese punto, que es la matriz, el inicio que es la designación de los funcionarios judiciales, ahí está totalmente atravesado por la política. Y después queda Es condicionado que, muchas veces gran parte de su, de su trayectoria de esos funcionarios. es que discúlpame, Leandro, pero una cosa es ser independiente, que deberían serlo y no lo son, como vos dijiste, y otra cosa es ser apolíticos, y ahí es donde no lo son, y no deberían serlo tampoco. pero yo les puedo decir algo. Hay un Sí, autor que se llama Agamben, no sé si lo conocen de nombre, no importa. no. Él utiliza una palabra que es aporía. Una aporía es una contradicción irresoluble. Nunca va a tener solución. En el desarrollo histórico de la formación del dispositivo judicial, los jueces son jueces del poder. Nunca son independientes. Lo que pasa que, de la misma forma que dije que cuando nosotros hablamos, si nosotros no sabemos que estamos hablando con un marco teórico es porque lo naturalizamos a una forma de pensarlo. Entonces, cuando decimos deberían ser independientes, pero no lo son. Deberían ser de tal forma, pero no lo son. Es que es una aporía porque en la germinación, en la forma de existir, nacen para sostener un Estado de Derecho que no es una cosa neutral, que tiene una específica formación histórica, ¿sí? Y que nosotros la podemos entender en el desarrollo evolutivo de las formas de Estado. Cuando explicamos las revoluciones industriales, las rebeliones, las guerras y las independencias y las constituciones y la formación de los sistemas políticos, ahí también aparece la institución de lo judicial y aparece como, de alguna manera, como aquellos que piensan la institucionalidad y que están por fuera, pero son parte de esa institucionalidad que ha entronizado a una burguesía, porque son producto de esa burguesía. Eso es en los siglos XVII. Yo lo digo así sin explicar más, porque en realidad lo trabajamos en las clases de Derecho Constitucional, en los procesos históricos, en cómo nacen los jueces en Estados Unidos, en cómo nacen los jueces en la Revolución en Inglaterra, en el 1600 en la Francia revolucionaria y cómo van siendo jueces, digamos, de la democracia, que es para
no quiero avanzar. En la formación histórica sabemos que los estados no son estados neutrales. Y el Estado de Derecho no es algo neutral. Y el derecho funciona, les concluyo, el derecho y el dispositivo judicial y la forma de elegirlos y todo eso funciona como una pantalla. ¿En qué sentido como una pantalla? Algo así como que hay relaciones de poder. Sabemos que existen, pero hay una pantalla jurídica que nos impide estudiar la profundidad de las cosas porque nos perdemos en el estudio de la pantalla, que nos desvía constantemente la atención. Es como si estuviésemos constantemente viendo al mago que nos señala con la mano dónde mirar cuando en realidad el truco está sucediendo en otro lado. Esa es la relación entre el derecho y la política o lo político. Es complejo. En México, el tema es intrigante, entusiasma, da miedo, porque es realmente una novedad. Siempre los jueces fueron nombrados por lo que vamos a llamar la estructura burocrática de las élites. Y nunca pasó esto de que hubiese un sistema electoral para elegir a todos los jueces. Y el resultado de este proceso recién lo vamos a ver dentro de 15 años. Esto fue el 1 de junio, lo que pasó en México. En México se decidió que todos los jueces son elegidos popularmente, no los jueces de la Corte Suprema, el juez del barrio, ¿entiendes? El juez penal, el juez civil, el juez comercial, el juez contencioso administrativo cuando litigás contra el Estado. Y todos los jueces y juezas son elegidos desde el primero de la Corte Suprema hasta el juez del barrio de la esquina, todos popularmente. Esto pasó, nunca yo lo escuché en mi vida. Puede sí haber pasado en estados no liberales. Me refiero a China, me refiero a, a Mongolia, me refiero a la India, pero no a estados liberales, que son los del hemisferio occidental. Lo máximo que tenemos de selección de elección popular de jueces es Bolivia, por ejemplo, que elige, tranquilo Facundo, no hay problema, es Bolivia, que en el año 2006 decidieron elegir popularmente a los jueces del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y que con el paso del tiempo generó muchos conflictos, porque como vieron que era muy importante, suspendieron durante un año la elección para mantener a los mismos que le prohibieron a Evo ser candidato. No lo digo ni mal ni bien, ¿eh? Lo digo para que entiendan la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en el juego de la soberanía. Y los mismos jueces se autoprorrogaron los cargos, suspendiendo las elecciones de sus propios cargos. Por eso es una aporía, ¿no? No podría ocurrir de otra forma. En Estados Unidos, por decirles, los jueces de las Cortes Supremas de los Estados Federales, la mayoría son elegidos popularmente. Tenía para mostrarles una boleta, pero ya no vamos a ir a tiempo y ya no tenemos clases en Estados Unidos de cómo se eligen jueces, por ejemplo, pero se los sintetizo. Se eligen en los estados, tipo, por ejemplo, el estado de Miami, de la Florida, se eligen por el poder político, pero se renuevan popularmente. Por ejemplo, en la boleta. ¿Está de acuerdo que el juez del Tribunal Constitucional del Estado de la Florida continúe en el cargo? ¿Sí o no? Y eso es popular, como una especie de accountability, ¿entienden? En Italia el Tribunal Constitucional, lo voy a puesto como caso porque el Tribunal Constitucional modificó todas las reformas del sistema electoral del sistema italiano. A piacere, lo digo en italiano. O sea, el Parlamento diseñaba una reforma y el Tribunal Constitucional modificaba la reforma como le parecía, diciendo que era de una forma, de fascista, no fascista, autoritaria, no autoritaria, no importa el argumento. Pero ahí se eligen por estamentos. Y en México
el 1 de junio de este año, votaron por primera vez una ley que se votó para elegir popularmente a todos los jueces bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de dejar su mandato en México, pero habiendo ganado las elecciones y modificado el Parlamento en mayoría propia y antes de él dejar el cargo, hizo votar una ley que fue la ley de la reforma judicial, que fue el legado que le dejó a la presidenta entrante que se llama Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, en vez de ir para atrás, profundizó, fue para adelante, como Milei, se sale para adelante. Y aplicó la ley e hizo votar. En la ley, en la votación del 1 de junio, participó muy poca gente, muy poca, ¿sí? Pero la verdad que la gente no tenía la más remota idea de lo que estaba votando. Yo llevé a clases de gente que no tenía nada que ver, boletas electorales de jueces. Si quieres les muestro, les voy a mostrar. ¿Tienen un segundo? Sí. Para que vean la boleta, es algo como entretenido. Si no Esperen. me equivoco, no votó creo que ni siquiera el 50%. No, votó muy poca gente. Pero les digo algo, no es que no es menos importante, votó muy poca gente porque nadie sabe. Pero es Claro. interesante que se hayan desarrollado porque a veces las cosas no ocurren masivamente, pero después si empieza a hacer una práctica y eso empieza como a enganchar, no sé, esa no es la palabra, a permear, digo, empieza a hacer una práctica consuetudinaria y empezamos a prestarle mayor atención. El resultado fue interesante porque el presidente de la corte es un indígena que no tenía cargos judiciales y que ahora quedó como presidente de la Corte de México y en su primera declaración dijo, voy a llevar a la corte la voz de los indígenas mexicanos. Pero muchos de los otros que ganaron son del partido de Claudio Sheinbaum y ya estaban en la corte, pero tuvieron que hacerse elegir popularmente, aunque ya estaban en el cargo. Todo raro. Eh, pero miren esto, y con esto ya voy terminando. Solo por curiosear, tengo que llegar, espérenme, ¿eh? Si lo dejé en el lugar correcto, llego, porque no preparé la clase. Si lo dejé en el lugar correcto, que el lugar correcto es difícil de llegar, pero eh, universidades, docencia, eh, docencia, acá, a ver, este archivo debería ser, pero ustedes no están viendo mi Word, ¿no? Mi Word, acá, reforma judicial, la justicia. Reforma, tiempo, sanidad del país. Acá. Esta es la página. Copiar, hipervínculo. Y ahora les comparto esta, miren. Si sale bien, es un milagro. ¿Están viendo mi Google Chrome? Ahí está. ¿Están viendo Google? Eh, Sí, sí, profe. menos confusión, más Sí, profe. participación. Fíjense que menos confusión, ¿qué significa? Nadie entiende nada. Interesante el mapa, ¿ven? Es el mapa de México. ¿Vieron que siempre es lindo ver mapas? No me digan si no hubiesen sido mapólogos, yo sí. Amo ver mapas. Bueno, boletas y cargos. ¿Conocés las boletas y cómo marcar el voto? ¿Ven ahí? Miren lo que son las boletas. Tremendo. ¿No es cierto? Escribe el número que corresponde a 4 mujeres. Escribe el número que corresponde a 4 hombres. Distritos de edad, columnas. ¿Cómo marcar tu voto? Tipos de boletas.
Eh, yo les dejo la página para que chusmen qué está bien, qué está mal. Era un poco de cómo no ven cosas sencillas, no poner el número entre las líneas, ¿ven? Ponerlo bien. Esto no, esto sí. Y Y nosotros aquí, protestábamos por la boleta única de papel. claro, y acá tenés ir a un simulador de votación, cosa La que que, tenía dos categorías era como poner un satélite en órbita, más o menos. claro, claro. Y acá vos tenías que elegir de qué estado sos, por ejemplo, no sé, Tabasco, qué sé yo. Elegir una boleta. Y tenías, mira, magistrados y magistradas de tribunal disciplinar, magistrados de disciplina, tribunal de disciplina, jueces y juezas penales, jueces y juezas por especialidad, por ejemplo, penales. Entonces te ibas a un cuadro, te aparecían. Bueno, completá tu voto ideal, no sé, yo tanto no sé, tendría que investigar, ¿ven? Pero acá tenías la boleta, ¿ven? Eh, no sé. Y después acá te explicaba todo, de qué es la elección, reforma judicial, cómo, qué significa, y después era cargos a elegir y personas candidatas. Tenías acá una tabla PDF de todo, ¿no? De los tribunales, los cargos que se elige, quiénes son, y tenías por estado, ¿ven? Y tenías el link a cada uno de los estados, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, por si quieren ir de vacaciones, ¿eh? Durango. Ah, quien no vio la película de Alex de la Iglesia, Perdita Durango, es espectacular, pueden mirarlo. El Estado de México, Michoacán, bueno, vieron qué lindo. Y después también yo había visto, ¿les gustó ver esto? ¿Vieron? No me digan que no. Y después yo tenía acá, eh, a ver si lo encuentro. Sí, miren, acá hay una X. Esta X que veo acá es de Twitter. Voy a ponerla. Esto debe ser, ¿saben qué? Alguien que hizo campaña en México. Miren esto. Ya todo. Ah, no, no era este, qué lástima. Ya está, bueno, dejo. Corto la clase acá, esperen. Pensé que era. Igual no estoy compartiendo igual. No, tenía tweets de gente que hacía campaña y cómo hacían las campañas judiciales y qué proponían. Pero bueno, ya está. Todo esto no es nada concluyente, solamente para decirles un pincelazo. La última de todas, en mi blog, en la parte de tribunales constitucionales y qué sé yo, está todo el merengue de cómo tuvo que formar gobierno Pedro Sánchez en España. Y en la forma, yo no sé, ya hablamos, ¿no? Sistema parlamentario, Pedro Sánchez hizo alianza con los catalanes, con el País Vasco. Los catalanes estaban perseguidos por la independencia de Cataluña y un referéndum y el líder de Cataluña se fue a vivir a Bélgica, perseguido por Madrid. Y para poder formar gobierno, Pedro Sánchez le prometió la amnistía y para conseguir la amnistía tuvo que hacer modificaciones en el Tribunal Constitucional. Entonces se generó todo un intríngulis entre Tribunal Constitucional, eh, autonomías regionales, forma de formar gobierno, transaccionabilidad. Y todo eso lo tengo explicado en el blog porque fue un momento muy importante de la política de España que estaba por desmembrarse toda. Y todo eso tiene que ver con lo que cuando yo hablé en flechas, lo que nos llama la atención de lo judicial, la parte de la soberanía. Bueno, ya son las 9 menos 3, estoy hablando hace un montón. Espero haber ordenado un poco las cosas que dijeron de lo judicial, más o menos. Eh, Nada más. ¿Quieren decirme algo? Si no, yo no les quiero hinchar más las pelotas, ya hablé un montón. No, no, todo perfecto. Entonces, por lo que entendí, es la última vez que te vemos así en vivo y en directo. Dando clase vamos a decir que sí, salvo que nos Mira, veamos en otro capítulo de la vida. bueno. Espero que la hayan Bueno, pasado bien.
Un gusto Yo me olvidé, la vos lo juntada. dijiste y estoy seguro que lo Un gusto, dijiste, profe. pero me olvidé, la devolución digamos, la calificación y devolución de los trabajos va a ser ¿cuándo? Y yo, ¿Sabés? no, sí, sí, la hacemos individual, porque por ejemplo para eso me Ah, dejo ok. las fechas. Entonces, repitamos lo más importante a lo administrativo, si la pasaron bien, me encanta. ¿A quién se lo tienen que decir? A mí no, sino a las autoridades cuando viene la encuesta, porque después me van a querer echar, sino porque este cuatrimestre detoné, detoné todo y me conocí con la vicerrectora, bueno, no sé yo, todo bien, todo bien. Entonces ahí digan, bueno, el profe da las clases un poco, bueno, atolondrado, pero tiene buena onda. Eh, entonces, a los efectos prácticos, me escriben por WhatsApp, me preguntan lo que quieran, el 10 me mandan el trabajo por WhatsApp y además lo suben en la plataforma que ahí ya vimos que yo lo habilité, ¿correcto? Y yo después, mano a mano. Los que lo hacen fenómeno, gracias, Franco. Los que lo hacen bárbaro, les digo, los que lo hacen más o menos, ¿qué corregimos? ¿Qué corregimos para el final? ¿Entienden? El espíritu es el que yo le dije a María José, es decir, tienen que demostrar haber leído y comprendido, y si de ahí sale algo positivo, buenísimo. El trabajo puede no ser concluyente, puede no estar espectacular, pero me demuestran que leyeron. Y se los haré saber. Y en los términos de la materia les diré, ¿el trabajo está bien? ¿El trabajo está para presentar en algún lado? No, no lo presenten en ningún lado, pero está bien en términos individuales para seguir explorando. ¿Está claro lo que dije? Eso. ¿Listo? Bueno, Bueno, Buenísimo, Ezequiel, mil gracias por todo. bueno, que nos anden vemos, muy profe. bien, Muchas que gracias, tengan un profe. lindo Hasta Un momento. luego. abrazo, Chau, chau. Chao, profe. Ezequiel. Un Chao, gusto. profe. Chao. Gracias, Ezequiel. Chau, chau. Hasta luego, gracias, Nos vemos. bendiciones.